tu intro está piola. Eso, ¿no? El día de hoy aquí estamos haciendo un capítulo más con un invitado muy especial, un amigo, el cual nos ha adentrado más en lo que es este mundo del graffiti, ¿no? Así que para empezar esto, mi bro, pues te doy la palabra a ti. ¿Cómo te gustaría presentarte, hermano? Un placer, Naquito. Un placer estar aquí. Me presento para todos, mi nombre es Cristian. Antiguamente tenía un tag que era Seam. Actualmente ya no pinto mucho, me dediqué a otro rubro, pero en ese entonces mucha gente me conoce como 12 y bueno, hoy en día ya no me dedico mucho al graffiti por cuestiones de trabajo. Primeramente muchas gracias por tomarme en cuenta, bro, para este nuevo proyecto que tienes y bueno, hermano, agradecerte por la invitación y bueno, tomar la palabra y contarte un poco de la experiencia que tuvimos por la movida. Como tú sabes, nos hemos conocido indirectamente en el colegio. Era muy jodido en el colegio, era una persona muy jodida. Entonces del colegio en el que te conocí cambié a otro colegio donde conocí a un muchacho que vivía justamente por la Tejada de Sorzano, que es donde estaba más jodida la movida, o sea, acá cercana a Villa. Y con ese compa empezamos a hablar en el colegio. Él vio que yo siempre he tenido esa, indirectamente del graffiti, una noción de la firma. Y la firma prácticamente para mí era, indirectamente era graffiti, pero para mí era como marcar, ¿no? Marcaba mis pupitres, marcaba mi mochila, mis cuadernos, todo. Entonces, empecé ahí, indirectamente en lo que es graffiti. Me conocí con ese amigo, empezamos a charlar. Él tenía más idea de lo que era graffiti. Como te digo, esas épocas por la Tejada pues habían tags de los ONK justamente, habían tags de One, estaba el Snook, que era full avanzado. Entonces ese cuate que conocí era compañero de ellos, se ubicaban. Entonces él tenía como que más idea de qué era graffiti, y al ver que yo iba a ir rayando las cosas, cuadernos y demás, me dijo, oye, ¿tú le metes a los tags? Y yo, creo que sí, creo que sí, hermano. Empezaba siempre eso con lo de las firmas, ¿no, bro? Porque sí, había como que igual esa temporada ya cuando ibas a sacar tu carnet, claro, tenías que practicar tu firma y como que veías que otro tal vez tenía como más estilo y eso llamaba la atención también, ¿no? Sí, estirar alguna letra o algo, o abreviar algunas cosas. Entonces de esa manera empezamos y ese cuate me dijo, oye, ¿y no te animas a hacer esto de noche? Y yo, ¿tú has salido alguna vez de noche? Y me dice, no, nunca, o sea, no tengo la confianza de ir con alguien. Entonces de esa manera me dijo, oye, bro, un día nos lanzamos así y pintaremos el cole, así, nuestra joda de changos, ¿no? De ese tiempo yo tenía mis 13 años y de esa manera hablamos, un día quedamos. Otro amigo más del curso se animó, así que no tenía ni idea del cohete, pero nos dijo, yo más, bro, vamos. Nos animamos los tres, salimos, me acuerdo, tipo 10 de la noche, creo. Para nosotros era tarde. Sí, pero, o sea, pero para salir a las pintadas claro, temprano todavía. Sí, luego te das cuenta que es bandera esa hora, ¿no? Pero ese tiempo salimos, fuimos al colegio en el que estudiábamos y le dimos. No sabíamos ni qué hacer, no sabíamos ni qué era una crew ni nada. Entonces fuimos y le metimos iniciales, como si fuera una crew. Yo puse una C, el otro puso al lado otra letra, el otro otra letra. Le metimos colores así al azar, un trazo negro y a correr así. Nadie nos estaba persiguiendo, no nos ha visto ni un vecino, ni la policía, ni nadie, pero la adrenalina, así de carajo, así salimos volando de ahí. Oye, bro, pero a eso, cuando habías empezado, ¿tú no
no habías prestado antes atención a los grafitis igual que había, o sea, o ya te preguntabas más o menos qué onda con esos, con los que pintaban. Sí, sí, bueno, por eso sí, o sea, en su momento veía, como te digo, por ejemplo, yo te cuento, si siendo un toy de 12, 13 años, veía tags que decían One y otro que decía ONK por acá por la tejada, y yo decía, deben ser lo mismo, así, porque No se los entendía bien a ONK, qué se referían, ¿no? claro. Porque igual yo veía así los tags, Y- pero no sabía si era un nombre o como igual no sabíamos que eran las crews y todo eso. claro, entonces era como, pero ves, ¿no? O sea, en una parte blanca veías unas letras tipo white y decía, otra, qué jodidas. Y yo, la verdad es que desde niño siempre he sido súper destacado en lo que es deportes y lo que es artes, la materia de artes del colegio. Y siempre me gustó ese mundo, mi hermana siempre me apoyó en ese mundo, me decía que hagamos a veces tarjetas, manualidades, cosas así. La cosa es que yo lo enfoqué ya directamente a las firmas, a cambiar las letras. Tampoco es que yo sabía lo que estaba haciendo, que era graffiti, sino que simplemente cambiaba las letras, abreviaturas y demás. Y bueno, sí, hermano, o sea, esa ha sido la primera experiencia que le dimos. Y al principio creo que es lo que nos enamora, ¿no? Del graffiti, Sí. pero es esa emoción que sientes porque es pues una adrenalina, o sea, un cóctel de emociones que cuando estás allí en la noche haciendo eso, pues es pues bastante emocionante y eso es lo que te anima a querer hacerlo más y Claro, más y sí. luego vas entendiendo, digamos, qué es lo que estás haciendo, así, para ti cómo ha sido el ir entendiendo, comprendiendo qué es lo que estabas haciendo y qué debías hacer, digamos, Claro. para hacerlo de una manera correcta. Sí, sí, bueno, en un principio no conocíamos de la cultura del graffiti, y luego ya te entra un poco la duda de, me gustaría que esa C la vea todo el mundo, digamos, entonces, o me gustaría representar esa C de más tipos, de más tipografías, digamos. O sea, de cierta forma destacar también, ¿no? Claro. O sea, como que igual como se ven las firmas, se nota que, o sea, cuando lo ves puedes decir que es cualquier raya y demás, ¿no? Pero ya Claro. cuando intentas hacerlo, te das cuenta que, bueno, para empezar no es fácil agarrar la lata, ¿no? Sí, hermano, es jodido. Entonces, como que de ahí ir tratando de buscar un desarrollo, digamos, en esa habilidad, conlleva tiempo, ¿no? Y también eso quiero destacar aquí a las personas que nos escuchan, que, o sea, esto ya de que estamos hablando tú y yo, o sea, ha sido toda una trayectoria que hemos pasado dentro del Sí, graffiti, ¿verdad? toda Sí. una vida. Y aunque tú actualmente no te dedicas a esto, pues, bro, yo quiero hacer este espacio justamente para que se conozca a los personajes, se conozca la historia que ha habido detrás de toda esa movida y cómo ha llegado a lo que es ahora o cómo ha llegado a la evolución, porque también Claro. ha llegado a un nivel de graffiti que ha sido pues bastante destacable también, ¿no? Sí, hermano, es una evolución y bueno, es curiosidad, ¿no? De querer crear algo más, crear algo más. Empiezas con una firma, como se dice, de ahí te das cuenta que esos son tags, se los llama así en el mundo Está bien, sí. del graffiti, pero en ese entonces es una firma y bueno, vas creando, vas dándole movimientos, vas girando las letras y tu cabeza va, con la creatividad va a más, a más, a más, a más. Y eso, hermano, como te digo, así empezamos así. En ese entonces no se sabía de lo que eran más allá de los tags. Yo no sabía que habían bombas, que habían throw-ups, que habían piezas, pero sí veía, ¿no? En la calle, y lo primero que uno empieza es a bocetear, ¿no? Empiezas a practicar en papel y de los tags pasas a darle un poco más de cuerpo y vas moviendo las cosas, y eso es lo que me pasó, y con esos amigos del colegio empezamos a darle un poco más de forma. Recuerdo que tenían algunos, el amigo que prácticamente se podría decir que me hizo saber, oye, lo que estás haciendo es esto. graffiti. Él tenía algunos bocetos y demás, porque en ese tiempo no había internet, No era tan común tan también. fácil el acceso a... Ahora ves en Facebook y pones
DOES, y te aparecen todas sus piezas, el proceso, y antes no. Entonces antes era como que y el otro hacía algunos bocetos así que vos decías, no, ¿cómo se era más que te influenciabas por lo que veías en tu entorno, ¿no? Sí. O sea, como que lo que veías en la calle y demás, y de ahí como que ibas sacando algo y adhiriéndolo a tu estilo, ¿no? Claro, sí, totalmente. Y en ahí, bro, justo en esa temporada tú, ¿qué referentes que podrías mencionar de los que veías también, o sea, como que tanto a nivel nacional o tal vez ya los primeros que empezaste a ver ya que eran grafiteros extranjeros que también llamaron la atención? La verdad de extranjeros no supe hasta después de unos años. Lo que sí vi, por ejemplo, eran, como te decía, en las paredes veía que decía One, creo que era una crew de esas épocas. Había otros grafitis que decían F-Squad, habían otros grafitis de los ONK. Había más de esos grafitis que eran más así como que de pandillas, ¿no? Sí. O sea, como que en ese mambo que era lo que más se movía el graffiti, ¿no? Sí, había eso, los SNC, así, siempre antiguo, estaban ¿no? ahí. Siempre veía tags del DR, en su tiempo del Snook. El Snook es re vieja escuela. Sí. Si yo te digo, mira, yo empecé con 12, 13 años y ya habían tags de él, entonces era como que... Se empezaron a ver, ¿no? Igual hay una crew que era representante allí de la Tejada, que eran los SFC, ¿no? Se veía bastante así. Sí, eso fue un cacho posterior. Posterior. Sí, eso fue posterior. En ese entonces no, era más, o sea, los SNC, veías JKM, veías full. Era una crew, creo que era más lanzado a la pandilla, pero, por ejemplo, crews como NK, SNC, si bien yo creo que tenían sus mambos, graffiti, pero ¿no? Eran más enfocados en la cultura de graffiti, ¿no? Pero eso, hermano, o sea, esas son las personas que yo veía en la calle, veía full tags de todos ellos, sobre todo porque también por la edad que tenía, si yo algún rato salía o algo, era por Miraflores, Tejada Zarzano, La Villa, entonces paraba más por ahí. Después, obviamente, con el tiempo fui tirándome a Sopocachi, a la zona sur, y ya veía otros artistas como el Nadie. En Sopocachi veía tags de Dems, de Do It, del Don, del Wig. Sí, son referentes, ¿no? Sí, igual de la vieja escuela, y que pues han ido, o sea, sin quererlo ellos, igual haciendo lo que les gustaba, plantaron una semilla en que nosotros queríamos intentar imitarlos, ¿no? Y saber quiénes son, ¿no? Sí, y hay incluso, en mi caso, ¿no? Veía bombas del Don que en un principio yo no entendía lo que decía, incluso cuando yo ya estaba haciendo graffiti, porque tenía unos que eran como globitos. Y luego le presté atención un día y dije, oye, ¿quién hace esto? Así que de la puta. Cuando me puse a observar bien y vi que entre esos globitos se conectaban algunas líneas y marcaba un Don, y era muy de la puta, sí, me parece. Me hiciste recuerdo así cuando había pues esos tags que eran Dems, Doit y Don, ¿no? Sí. Y era como que en lugares así súper altos, en lugares donde no se podía llegar normalmente. Y incluso las Fat Caps, o sea, porque cuando empiezas tú en la movida es como que te compras un aerosol de la ferretería y vas, ¿no? Pero luego veías sus tags de ellos y diferentes, ¿no? La cap distinta, y esas cosas tú ves, ¿no? Y no es que te copias ni nada, pero dices, oye, yo quisiera mi tag hacer con ese, con una cap, ¿no? Pero en ese entonces dices, no quisiera sacar esas formas, así. Y bueno, esas cosas son las que yo veía y me inspiraban, ¿no? A quererle meter algo así, pero obviamente con mi personalidad, porque a ellos, a algunos nunca llegué a conocerlos, a algunos los conocí, pero después de unos 8 años tranquilamente de que yo ya estaba pintando, entonces tampoco pude inspirarme mucho, ¿no? De ellos, como se decía en ese entonces, recibir escuela, ¿no? En mi caso ha sido más de manera independiente. Empecé a mover algunas formas, y ahí me encontré con algunos amigos del kinder que los conoces, que es el Ray, el Gori,
y Richard, que es su primo. Me encontré justamente en el colegio que me cambié. Ellos tenían, creo que sus parejas en ese colegio, sus novias, y venían a recogerles. Sus novias decían, oye, ese chico igual pinta. Y los otros resulta que eran mis amigos de kinder, que igual se habían dedicado a eso, y éramos, ¿cómo es? Así ya un poco creció el círculo. También de mi familia, mi primo el Sob, que él igual, o sea, veía lo que yo hacía y decía, oye primo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué sales tan tarde? No sé qué. Y yo, oye, te cuento que lo estoy metiendo a esto. Y él, oye, vamos pues. Así, ya vamos. Y de a poco fuimos un grupo de amigos más grande y ya salíamos. Obviamente entre nosotros nos retroalimentábamos así. Claro, es cabrón eso cuando empiezas a hablar con demás personas y es como, yo he ubicado que esto, digamos, es una bomba, que también hay que hacer eso. O sea, las conversaciones al inicio pues son bien bonitas porque, o sea, tú no tienes noción, digamos, de qué onda, digamos, pero ya como que te vienen así con otra información, entonces va aumentando también eso, sí, lo que tú sabes, ¿no? Y bro, justamente igual quería llegar a esos puntos de que como, o sea, ha sido como una escuela para mí también, tu persona y toda la crew que han ido formando en ese entonces, porque han sido amigos que eran cercanos del barrio, entonces como que yo me inspiraba igual primero en lo que hacían y después también quería aprender más y como que de esa forma un poco empezamos a conectar, ¿no? Pero ustedes ya tenían así un tiempo anterior que ya se estaban avanzando, ya tenían sus tags y demás. ¿Y cómo fue para ti esa experiencia, digamos, de ir formando un grupo o lo que nosotros conocemos como crews? Pero para gente que no lo sepa, pues esos son los grupos, ¿no? Que hacen los colectivos que se van armando. Claro, sí. Sí, bueno, fue así, justamente veíamos, como te digo, tags de otros cuates, por ejemplo, el Dial. Tú leías Dial, abajo SNC y tú decías, son dos personas distintas, pero luego veías Clown, SNC, tú decías, y SNC, ¿qué carajo, ¿no? Entonces ahí dices, creo que es un grupo eso, ¿no? Bueno, en mi caso fue así, porque como te digo, tampoco es que recibí escuela de alguien más vieja escuela que me dijo, oye, esto es así, ¿no? Entonces para mí fue así, yo, oye, pinta esto, con estas siglas, tal. Y hablando con los muchachos, ya dijimos, ¿no? Oye, esos son grupos, así. ¿Qué tal si hacemos un grupo entre nosotros, que salimos juntos y demás, ¿no? Y de ahí formamos, ¿no? Dijimos... ¿Cuál fue el primer nombre que han tomado para su grupo? Si no me recuerdo fue NEC. Si mal no recuerdo fue NEC. Yeah. Creo que ese ha sido el primer nombre de grupo que dijimos, que era Nuevo Estilo Crew, que justamente el que nos dio más o menos la idea de eso, que lo había pensado, era el Gori, el Ray. Él nos dijo, ¿no? Y nosotros, bueno, le empezamos a meter NEC. Empezamos primero a taguearlo y luego ya dijimos, oye, ¿qué tal si un día nos animamos y le metemos bombas, ¿no? Para nosotros era piezas, pero viéndolo en retroceso, bombas, ¿no? Y vimos una casa, hablamos era un garaje y le dijimos, disculpe, ¿será que podemos pintar acá? No sé qué. Y la señora nos dijo, claro, métanle. Entonces fuimos, le metimos cada uno su tag y dijimos, esa ha sido la primera vez que hicimos tags separados en bombitas, cada uno su chapa, y luego ya fue, digamos, oye, hagamos uno la próxima, pero que diga NEC. Entonces de esa manera nos lanzamos y empezamos con NEC. Luego hubo unos pedos que había un cuate que pintaba Ken y creo que lo conocía al Ray, yo no lo conocía, mi primo tampoco lo conocía y demás, pero creo que lo conocía al Ray, y ahí hubo una de Ken al revés es NEC, no sé qué, que... Antes había mucho eso, digamos, ¿no? O sea, que había problemas si es que le copiabas tanto el estilo a una persona o si le copiabas el nombre, digamos, o algo así similar, porque se hacía respetar eso, ¿no? Claro. Se hacía respetar el que no te toyen, digamos, y igual volviendo a repetir esto que hemos hablado en otros episodios, que el toy podría tener distintas significados, ¿no? Pero uno de ellos es como que alguien que te está copiando, ¿no? Alguien que solo copia. Sí. Para ti en eso hay un paréntesis, ¿qué sería un toy? ¿Cómo definirías para ti un toy? Que tiene varios significados.
claro, o sea, un toy, para mí yo creo que es un guate que no sabe de la cultura, digamos. Y tú no puedes empezar en algo sabiendo, o sea, es difícil, ¿no? Tendrías que tener escuela de alguien. Pero incluso, o sea, yo creo que todos empezamos siendo toys, ¿no? Porque todos ven a alguien pintar. Quieres copiarlo. Y tú dices, digamos, oye, no yo tienes también tanta lo idea. quiero hacer. Ves lo que hace y tú, qué sé yo, le ves hacer una S al revés y tú ¿Cómo se haces le la ocurrió? misma S al revés, puedes darle tu estilo o algo, pero eso Tiene lo has influencia. sacado de otra persona. Ajá. Y eso no es que lo hayas copiado, ¿no? Pero de alguna manera esa otra persona te puede ver y decir, oye, me estás copiando, eres un toy. Y antes se daba ese problema. Y ahí ¿no? se O sea, daba como mucho, que- sí. Y ahí habían pedos de crews, de grafiteros y demás, y había mucho igual de territorios, ¿no? Tú no podías ir a otra zona, si por así el tag de tu crew era como invadir su territorio y o te tachaban o te quequeaban, Te buscaban. ¿no? pasaba Así, algo, decían, ¿no? pero- Sí, era así. Y eso, hermano, para mí, o sea, los toys es uno que no sabe de la cultura, pero si a pesar de eso tú ya creces, te informas y sigues mandándote esas huevadas, entonces Ahí es, sí eres. ahí eres un toyaco, una evolución. Oye, bro, seguramente no muchos se acordarán, pero para mí ha sido pues una etapa bien importante de mi vida en ese entonces, que pues igual NEC así se avanzaba bastante, o Sí. sea, con tus primos igual se veía un full tax y era así una influencia igual que generaba en muchas personas, ¿no? Igual como había ese grupo, veías que había otros grupos también, y había como que una competitividad, ¿no? Siempre de Claro. querer avanzarte más. Y también porque ese rato eres chango, ¿no? Eres joven y un cacho eres inmaduro y ves a otros grupos como que están creciendo y te dices, no nos podemos dejar así. Claro. Y ya creas una rivalidad, ¿no? Obvio no rivalidad de golpes ni nada, pero una competitividad que vas viendo. Y eso ha sido bueno en La Paz, porque en su momento, como tú dices, hicieron los SFC, que era una crew WhatsApp, ¿no? Que se ha avanzado WhatsApp. Nosotros por nuestro lado estábamos con NEC, hubo ese pedo, entonces dijimos, ¿para qué tener más pedos? Cambiaremos las siglas, hacemos otro grupo y ya, ¿no? ¿Para qué hacerse más de pedos y demás? Entonces buscamos, pensamos con los muchachos en esa transición. Algunos que estaban en NEC se fueron a algunos otros grupos que hicieron, empezaron a salir con otros cuates a taguear. Yo estaba en la mía, yo estaba metido y decía, prefiero hacer algo mío. No lo conozco al jefe de tal grupo, ni de tal grupo, ni de tal No había grupo. conexión. Y antes era súper underground, pues ahora ves sus trabajos en Facebook, Y en sus ubicas quién Instagrams, es, y ¿no? dices, mira, lo he visto en algún evento. Pero antes no había eso, todos eran súper underground. Entonces, yo dije, bueno, hago lo mío acá y punto. Tenía el respaldo de mi primo del SOP, de su hermano que en ese entonces pintaba. Entonces dijimos, si haremos algo con el Gori, con el Rai. Estábamos con visión de hacer la nuestra y de esa manera sacamos AMC. Y ahí empezó, ¿no? Ahí empezamos. También luego te conocimos a ti, creo ya, ¿no? Cuando Sí, o sea, con NEC ya, digamos, estábamos ya nos ahí hablando, ubicábamos, ¿no? Sí. Sí. Y pues es importante igual yo creo resaltar los nombres de las personas que estaban en ese entonces, ¿no? Claro. Porque igual para que no se queden en el olvido. Y es justamente eso, ¿no? La intención de que se pueda de nuevo dar el valor a esas personas que han estado haciendo de las suyas, digamos, pero que han influido, ¿no? En esta historia del grafiti, Claro, acá en sí. La Paz, Bolivia, ¿no? Totalmente, hermano. Por ejemplo, del grupo que nosotros ya no le metemos tanto, ya no nos reunimos tanto, porque cada uno tiene ahora Su vida, ¿no? su Y vida, sus ¿no? responsabilidades. No de todos es igual. En ese entonces la mayoría creo que vivía con sus papás, tenía un sustento y demás. Pero luego creces, tienes que trabajar, entonces ya no te reúnes mucho, pero siempre, ¿no? A los que han estado desde el principio siempre los recordamos, pese a que ellos, algunos han dejado de pintar mucho antes, pero siempre los hemos tomado en cuenta. Tú sabes, tú algún rato has sido de los nuestros
y hasta ahora siempre estamos en contacto, Claro. siempre se ha mantenido una amistad y demás. Lo que nos unía en ese tiempo sí también era que teníamos más tiempo libre, ¿no? Y que todos teníamos como que esa misma visión o esa mentalidad y como que estaba en torno al graffiti, pues era lindo, ¿no? Era cabrón estar en esa onda y nos dio a muchos, creo, un propósito en ese entonces, ¿no? De querer superarnos, de querer desarrollar esa habilidad y eso es lo que quiero destacar bastante también hablando en esto. Y bro, como comentabas para ti, posteriormente crearon los AMC, que ya es una crew que tiene más renombre, no sé, que muchas más personas ya lo conocen. ¿Cómo ha sido comenzar con esas nuevas siglas que han cambiado? Porque yo también recuerdo que ahí llegó como que un integrante, ¿no? Que de cierta forma podríamos decir que ha subido la vara, ¿no? Del nivel, se nos ha dado algunas perspectivas que tal vez nosotros no estamos tomando en cuenta y nos ha dado otra visión para ir plasmando en nuestro graffiti, ¿no? Claro, sí, totalmente. A nuestro querido C1. Bueno, esa ha sido una irrupción en el grupo buena y jodida, ¿no? Porque todo empezó por grupos de WhatsApp que estaban haciendo esas épocas, donde habían grupos para pasarse música, digamos, hip hop, así. Y de ahí empezaron a hablar, pasaban algunos temas, así. Luego empezaron a un tipo mandó una foto de graffiti, creo que era uno de Cocha. Ya. Porque había de todo el país. Claro, en todo Bolivia estaba su boom, digamos, ¿no? Sí, entonces enviaron así y dijeron, oye, hagamos otro grupo donde manden sus trabajos de graffiti. Entonces, ahí sí, o sea, fue de la nada, y de ahí ya veías y decías, más allá, en mi caso, no, más allá de mi villa, hay otras crews, hay otros grafiteros, ¿no? Claro, y no fuera de La Paz también hay otros que son unos guasos, así. Y vas entendiendo ahí como que cada uno siempre quiere resaltar su estilo, ¿no? Entonces cuando vas viendo de más personas como que vas alucinando también, sí, ¿no? O sea, porque y ahí por ejemplo conociendo. en nuestro caso de los que hemos empezado a AM éramos puras letras, o sea, todos le metíamos letras. Aquí en La Paz, ¿no? Se ha destacado mucho por eso, digamos, que el graffiti se iba siempre más hacia las letras, ¿no? Hacer como que esos estilos y sacar así. No eran tantos los que hacían caracteres, ¿no? Habían letras. Y cuando ya empezamos a ver, por ejemplo, de los cochalos, vimos que también ahí estaban los KSR y veías, pues, o sea, un realismo, un lado así loco y al lado unas letras, así. Le daba más peso. Tú ya decías, ¿no? oye, qué gran puta, sí, qué jodida. Sí. Y porque aquí, allí como que haciendo una intervención, bro, se veía mucho de que las crews hacían, digamos, letra, ¿no? Claro. Todos los nombres, ¿no? Pero sí, aquí no se veía tanto en ese entonces lo que eran los caracteres. Sí, no se veía mucho. Cochabamba sí ha salido más de ese lado, mencionando ayer referentes como el Puriskiri, el Oveja, que ahí han ido combinando más como que entre letra y carácter. Sí. Y de ahí ya como que surge una noción, digamos, ¿no? De que le daba un mayor equilibrio a un muro, ¿no? Claro, se ve muy de la puta, ¿no? Esa combinación es súper buena. Y acá también eran, ¿no? Los ON, porque el Wicked le metía full igual a los caracteres. Pero en ese entonces, o sea, yo no ubicaba mucho, ¿no? No ubicaba mucho ese lado de la ciudad. Y luego ya me di cuenta, vi, sobre todo en Sopocachi, veía esas cosas y era guaso. Luego veías estilos como el del Dems, que era, creo que ha sido el primero en meterle 3D, y veías unos 3Ds ahí, entonces, y en ese grupo de WhatsApp que te digo, ahí veías cosas, y decías, puta, que queda la puta, y en ese entonces apareció el C, y mi tag de ese entonces era Seam, y era más como un juego de palabras, ¿no? De C-A-M, digamos, porque AM en ese entonces era Art Makers, entonces era como C un Art Maker, digamos. Algo así era mi tag de ese entonces. Era la intención del significado. Sí, entonces el C pintaba C y One, entonces él oye C-AM
yo soy C1, así, como que me empezó a bifear, pues. Y yo nunca he sido de, no, perdón, hermano. Entonces yo le he dicho, no sé, hermano, malas pinches. Y de esa manera creo que él vio que yo tampoco me achiqué ni nada. Entonces es como que, bro, buena onda. Así ya los dos hemos empezado a intercambiar palabras en buen sentido. Y ya un día dijimos, oye, nos veamos, hermanos, para darle un morito. Y me dice, claro, bajen acá a la sur, me dice. Y yo, ya, pues, me animé con mi primo. Y la primera vez creo que bajamos solo con mi primo. Y vimos los frontones que había al frente de lo que es el campo ferial. ¿No? Sí. Ahí nos vimos y nos saludamos, ¿qué onda? ¿Todo bien? Nos habló de otros grafiteros de abajo. Me acuerdo que acá en Villa había uno que tagueaba Crash. Ya. Y en ese entonces, cuando fuimos a la zona sur, había otro Crash. O sea, era tan separado el mundo que había las mismas chapas, creo. Así. Nos habló de otro cuate que era el Reo. Y bueno, así empezamos. Él nos habló un poco de la movida que era ahí abajo. Y nosotros le comentamos la movida que teníamos acá, digamos, en Miraflores, Villas. Y de esa manera nos hicimos cuates, empezamos a pintar, tal. Y un día dijimos, oye, ¿qué tal si le invitamos al C a ser parte de la crew? Yeah. Así tenemos un representante ahí abajo que la rompa. Y hablamos con el C, buena onda. Él también, él llevaba más años que nosotros en el graffiti. Era nuestro mayor. Entonces, él nos decía, no, oye, estas cosas son de Toy, que estas así. Ha sido como que recién una persona mayor nos decía, no, oye, ¿qué onda con esto? Bien, ¿cómo haces esto? Sí. Yo me acuerdo que lo que siempre quería, digamos, ir a mi universidad con él era con la limpieza, ¿no? O sea, sí, él era súper detallista, así sí. De que esto, bro, ¿por qué esta línea está así? Así vos, ¿qué te importa, carajo? Porque luego, sí, al final es como que en el grafiti uno encuentra esa soltura de que ya, o sea, puedes hacerlo, no hay tantas restricciones, pero sí hay igual un choque de que, bro, o sea, ya, que además, queda así, digo. Cuando compartes el muro con alguien, el propósito es que quede de la puta. Es colectivo, ya, sí. Entonces él decía eso y nosotros, qué mierdas de mis piezas, y el otro, cojones de mierdas, y ya nos puteábamos, pero luego también él decía, oye, hagamos esto así, veíamos el resultado y era de la puta, ¿no? Y ya de esa manera AM se fue haciendo conocer porque ya estábamos abajo, acá. Alguna vez decíamos, oye, en el centro le metamos una, ya nos íbamos al centro y así, hermano, así fue creciendo un cacho el nombre. Salieron eventos, me acuerdo que en ese entonces, por ejemplo, incluso antes de que el C entre a la crew, pero ya lo conocíamos, nos invitaron Hip Hop en mi barrio. Era un evento que hacía Enca, que en paz descanse. Ella nos invitó y nos contactó por Facebook, así, nos dijo, chicos, se animan a participar en un evento, así. Hablamos, nos dijo que nos iba a dar unas latas y nosotros 14 años así de bienvenidas, claro, ¿dónde le damos? Así, y era un evento en la San Francisco y fuimos, había unos paneles de Venesta, el C estaba logrando ahí una cara de una chica así medio dark y estaba muy de la puta. Y nosotros nos dieron una parte y nosotros con látex, con latas, era jodido, ¿no? Le dimos en un evento ahí con gente alrededor, nosotros nos creíamos rockstars ahí y le dimos y ahí conocimos a otros grafiteros también. Habían unos gemelos que se llamaban Gary, no recuerdo el nombre de su hermano, pero ellos igual lograron un muro, justo ahí estaba, si no me equivoco, estaba el March, y igual estaba metiendo algo duro, así. Entonces ya vimos que hay otras personas, casi incluso que súper mayores que nosotros, que lo estaban rompiendo, así. Y el nivel, ¿no? O sea, ahí se nota igual como que el nivel. Y tú dices ahí o sea, yo tenía 14 años y yo veía y decía, puta, yo espero llegar a esa edad y seguirle metiendo, pero con un nivel así guaso. Sí, era inspiración, ¿no? Los ves así más grandes metiéndole. Algo similar que nos ha pasado en el primer MOS,
en el primer Moss, ¿te acuerdas? Nosotros veíamos, puta, así, cambiar de latas, como de calzón, ahí. Sí, pero el que costaba Colores, mucho todo. conseguir las latas, las buenas, ¿no? En ese entonces, Sí. y era re caro, pues costaban como entre 80 y 100 bolivianos, así, y era un colorcito, y esa lata te la cuidabas pues como horas, y para darles Nosotros- detallitos más claros. Claro, nosotros a látex y la lata china negra, así, Ajá. la infaltable negra, y digamos, no, pero esas cosas te sirven de... Bueno, con los primeros eventos pues vas conociendo que hay más personas en eso, digamos, vas aprendiendo igual de nuevos estilos, conociendo esas cosas, pero previo a eso hay un trabajo también, ¿no? O sea, Sí. de como que de hacerlo Obvio. porque te gusta nomás, o sea, Porque no, simplemente no hay una plasmar. remuneración, pues en un principio, ¿no? No hay, porque, por ejemplo, para nosotros el primer evento que nos invitaron nos servía como visibilidad, ¿no? Y además eso quería, digamos, o sea, que te tomen en cuenta con eso, o sea, ya Claro. te daba como Un logro, digamos. Sí, exacto, un logro y que estás haciendo bien lo que estás haciendo, ¿no? Sí. Y ya de ahí pasar a los eventos que ha habido en ese tiempo más nacionales y demás. Sí. Era lindo, ¿no? Esa temporada que Era hemos tenido pro, viajando era ahí. pro. Hemos viajado a varios departamentos, en Sucre, en Cochabamba. Sí, hermano, sí. Y puta, esas experiencias, pues, bellas, ¿no? O sea, estando en el muy- colegio, estando en pre-promo Y ya. viajando. Sí, ¿sabes? así Sí, vamos era a sentirse- Cocho, vamos a Sucre, nos han invitado a un evento, así. Y eso era muy de la puta, ¿no? Eran logros, ¿no? Porque habían... Ya te empezabas a relacionar igual con las personas que veías sus tags y ya Claro, empezabas a conocerlos los y ibas a ir a conocer a tus conocer. ídolos, pues. Sí, sí, hermano. Tú decías, puta, no, este es el Dems, este es el güey que en cocha ibas. Oye, ese cuate ya se lo ve, y vos, qué de la puta. Y ya los vas conociendo y va. Y así también creo que se ha ido juntando un poco la movida. Antes era muy underground todo, con los eventos ya has ido socializando y demás. Pero eso, hermano, ha sido un logro, ¿no? Ir a eventos y eso. Sí. Después a nivel internacional que te inviten ya era como puta. Entonces ¿no? sí era, Lo sí, mejor. la verdad me ha sido como que un sueño hecho realidad, ¿no? Era como que a lo más que puedes aspirar en ese entonces, digamos, porque, Sí. bueno, en un principio ni te imaginas, ¿no? No tienes ni siquiera una meta, por así decirlo, pero en lo que vas desenvolviéndote ya van surgiendo así como que cosas que quieres alcanzar, como por ejemplo estar en todo tu barrio, digamos, tener tu Claro. firma en todo tu barrio, después en toda la ciudad y... Porque quieras o no, o sea, es hacerte de un nombre, pues, te haces de un nombre en la calle, ¿no? Y a la vez como que todos ven tu nombre, pero pocos saben quién eres. ¿Quién está detrás de eso, no? Sí, Es y eso muy llama de- mucho la atención, bro. Porque si te das cuenta, eso es también para, o sea, tú pintas, pero no pintas para todos, ¿no? Es para la movida, ¿no? Porque los de la movida son los que, sobre todo, prestan atención a las paredes, ¿no? Una persona normal, por ejemplo, mi hermano mayor, mi hermana mayor, pasan por la calle y es desapercibido, ¿no? Sí. Pero un cuate que está metido, tal vez, y ya que guaso le ha metido ahí, cómo ha logrado eso, cómo se ha trepado ahí, así, ya es de la puta. Y vas notando más esas cosas como que de dificultad que hay dentro de hacerlo también, ¿no? Como decíamos, tanto de que tu pieza sea limpio, como que también puedes estar en todo lado y que también puedas estar tu nombre donde nadie puede Claro. llegar, digamos, ¿no? Entonces la competitividad se ha perdido un poco en esta época, ¿no? Creo que también tiene que ver con el hecho de que ya más los jóvenes están más cercanos a la tecnología, entonces ya lo que ven a su alrededor pues no les causa mucha emoción, ¿no? Porque tienen cosas más emocionantes o más locas que pueden ver en su teléfono que no prestan atención ya a su entorno, ¿no? Sí, ya estás entretenido con otras cosas, ¿no? Antes, en nuestras épocas, era ir a jugar fútbol, ir a pintar, o sea, eran otras cosas. Como te digo, cuando yo empecé a pintar, sobre todo, yo casi ni conocía el internet. Entonces, en lo personal, yo era más mi cuaderno y yo metiéndole algo. Y de ahí yo salían vi una cosas. especie de desahogo igual ahí, ¿no? Sí. Bro? O sea, porque, bueno, una experiencia personal a mí de lo que más me ayudó a pulir lo que ha sido mi estilo y todas esas cosas, a veces eran como que muchas emociones que quería, digamos, plasmar en eso, pero no específicamente tal como
amor o desamor, así simplemente es mi nombre, pero buscar que sea más, más estiloso, que tengan, innovar en eso, y como que de alguna forma quería que mi nombre estuviese en toda la ciudad, y con una idea tal vez equivocada en ese entonces de que querer inmortalizarme en el muro. Claro. Pero ya ahora que han transcurrido los años te vas dando cuenta que igual eso mismo que pensabas tal vez era irrelevante, ¿no? Porque una pieza puede durar una semana como puede durar años, ¿no? Claro. Y al final no se ha cumplido tanto eso como que de la inmortalización en el muro, pero si uno no está activo se va perdiendo, ¿no? Esa... Sí, pero igual es de la puta encontrar tags de cuates que ya no pintan. Y por ejemplo, hay unos tags acá en Villa de los SNC, del Clown, Hunter, que... Eso, o sea, ya no ubicaban. sí, ¿no? exacto, o sea, yo por ejemplo cuando estaba empezando recién, veía esos tags, ¿ves? Y decía, otra, ¿quiénes son esos cuates? Y era, o sea, te das cuenta, la experiencia, el manejo de la lata, porque sus tags eran finos, ¿ves? En un principio cuando te tagueas es sale mucha gruesa, sí, medio difuminado, sí. Pero luego también vas buscando ese control de la lata. Es todo un mundo, ¿no? Es toda una evolución, pero es de la puta. O sea, ves tags de gente que ya ha dejado de pintar hace mucho tiempo y siguen vivos. Y para digamos, mi generación tal vez, ves y sigues recordando esos cuates y lo sigues recordando y sigues recordando. Y eso, o sea, eso no hay que dejar que muera, ¿no? Esa es historia, porque muchos no deben ni siquiera saber quién ha sido el Sopapo, digamos. Claro, ¿no? sí. O el Nadie, digamos, que del ha sido del Sopapo referentes, igual. pues son los primeros que han estado haciendo grafitis aquí en La Paz, ¿no? Sí. Ni siquiera yo logré ver muchos tags del Sopapo, pero ya así como que Tal vez los has conversando. visto, man. Porque te cuento que acá por el Taipi había un internet. Ya. No sé si alguna vez has entrado en internet. El área 51. El área 51. Sí, qué hora desde Inter. Ese internet era pintado por el Sopapo. Ah, verdad, cierto, sí, estaba, en esas épocas sí sonaba muy full, pero sí, sí me ubico, tengo recuerdos de cómo era el internet, que era así una onda galaxia, digamos, ¿no? Sí, Pero, y tenía unos grafitis ahí. ajá. Y yo igual, o sea, entraba a ese Inter y obviamente, mira, me olvidaba mencionar al Sopapo, que nunca lo he conocido en persona, nunca he tenido alguna relación con él, pero obviamente ves sus tags, ¿no? Es la One, y ves esas cosas y te das cuenta, ¿no? Que de alguna manera lo has visto y lo has vivido, ¿no? Y en ese entonces, por ejemplo, en ese internet tú entrabas y veías. Era Lucy, Grafitis, porque había buen nivel, digamos, en eso, ¿no? Para ese entonces. Sí. Sí, me acuerdo de ese internet, el área 51, así muchos que son de Villa seguro lo van a recordar. Sí, y saber, ¿no? Que esa es historia, era historia viva del graffiti. Exacto. Y bro, eso hay que recordarlo y no hay que olvidar mencionarse, porque al final pues es historia tal cual lo decimos. Y bro, o sea, ya tú después de todo esto, o sea, como que vamos en un intermedio, ¿no? O sea, ya te conozco tanto, bro, y sabemos todas las historias que hemos vivido, pero para que lo vaya conociendo más la gente, después de los eventos y así, ¿tú cómo has ido ya a un punto en que has podido de alguna forma, se diría, capitalizar esa habilidad, o te has animado a hacer un trabajo para terceras personas, o cómo ha sido ya tu experiencia en tener una capacidad y a tomarlo como una habilidad, pero que la has podido de cierta forma llevar a que te pueda dar recursos también? Sí, bueno, mira, en nuestro caso, ¿no? Como crew nos pasó que un día estábamos dándole un muro en Obraje, si no me equivoco, Calacoto, para un auto, y una señora nos dijo, chicos, no sé si en mi casa me lo pueden pintar esto, tengo un muro ahí que está todo rayoneado, me gusta lo que hacen, porque hacíamos ya producciones con la crew, ¿no? O sea, buscábamos una temática, digamos, temática de una galaxia, y hacíamos un fondo de espacio, las letras con una paleta de colores. Poco a poco vas profesionalizándolo un poco estéticamente. Entonces nos dijeron eso, chicos, no se animan a hacer algo así en nuestra pared, tal, y nosotros, ya sí, les voy a pagar, nos dijo, y nosotros,
buenaza, sí, sí, porque así. normalmente es como que Claro. siempre son recursos propios, ¿no? Y nosotros, claro, así que van a necesitar, y el que nos hablaba mucho de eso era el C, y el C nos dice, Judas, ya hay que necesitar esto, vamos a hacer un presupuesto, hicimos el presupuesto, claro. Y así, entonces de ahí vimos todos y dijimos, oye, o sea, podemos ganar dinero con esto, porque ya para que a personas que tienen cero que ver con el graffiti les guste lo que haces, es porque has llegado a un público más grande, porque tu trabajo es bueno, ¿no? Entonces, en nuestra experiencia fue así, y de ahí ya fuimos, algunos otros lugares nos decían, siempre paraban autos cuando estábamos haciendo una producción, y tengo un negocio, no sé, claro, mira, tiene este costo, referimos este material, tal, y ya se animaban, ¿no? Muchos negocios. Sobre todo se animaba en ese tiempo abajo en la zona sur, se animaban, ¿no? Y así algunas personas, por ejemplo, yo después empecé a trabajar como chef, y en el lugar donde trabajaba también el dueño vio y me dijo, oye, tú haces estas cosas, ¿no? Sí, me dijo, no puedes hacer algo en unas letras, tal, claro, así me animé. De ahí ya vi otros negocios, otros restaurantes, digamos, me decían, oye, ¿quién ha pintado estos? Ah, él, dice si puedes pintar tal negocio. Y yo, claro, sí, iba. Y de ahí un tiempo, ¿no? He empezado a vivir, sobre todo con ese dinero de graffiti. Y es posible, pero yo creo que sobre todo la ciudad no está todavía tan bien retribuido lo que es el arte, ¿no? Porque no es como que de este arte que nosotros hacemos, que era más de decir las letras, enfocado en esas cosas, porque bueno, lo comercial, que es el realismo y demás, o sea, sí se puede vender más, ¿no? Sí. Pero al final igual llega a un estándar, ¿no? O sea, de que el realismo cualquiera lo puede hacer, pero no muestra tanto la identidad o un estilo propio, digamos, en cada lugar. Sí, pero es de la puta, porque en mi caso, por ejemplo, me llevaron a pintar a un canal y me decían, queremos reflejar la paz y demás, y yo era como que 100% letras, de paso me estaba metiendo en el white, entonces poco a poco estaba distorsionando las cosas, y luego me dicen, oye, queremos un paisaje y tal. Clásica. Y, claro, y te dicen, oye, te voy a pagar tanto, y vos dices, ya pues, y sales de tu zona de confort, y con las técnicas que tú has aprendido del graffiti, puedes lograr esas cosas, ¿no? Y vas aprendiendo y vas practicando. Y, por ejemplo, en ese entonces yo hice aseo en la ciudad de noche y unos teleféricos, así, algo sencillo. Aplicando los efectos que estabas aprendiendo. Y a puro aerosol, porque, en fin, creo que en mi caso, a mí, siempre que me han pedido que haga un trabajo, siempre he elegido hacerlo con aerosol, porque eso es lo que sé manejar, es lo que me gusta y es lo que me gusta, bro. O sea, obviamente podía hacerlo con látex o otras cosas, pero yo quería hacerlo con aerosol porque es lo que yo he practicado, es lo que yo he aprendido, ¿no? Entonces, poco a poco así, hasta que un día me dijeron que pinte era un restaurante japonés, creo, y oriental, y me dijeron que haga un pez koi, y lo hice, y me dio una foto de referencia, y yo dije, no hago realismo, pero ya estaba metido ahí, y he dicho, no voy a echar para atrás. Entonces le dije, mire, yo no logro realismo, le fui sincero, pero puedo hacer, con esta foto puedo trabajar, le dije, de una manera más urbana, digamos, le dije. Y el cuate me dijo, claro, sí, dale. Y empecé a lograr y quedó muy de la puta el trabajo. Le gustó y me dijo, oye, ¿qué tal si en esta pared haces esto y qué tal esto? Y estuve una semana metida en ese lugar, así haciendo full paisajes, dibujos y demás. Y le gustó, tuve buena paga, pero obviamente, mira, te sacan de la zona de confort, pero tú ya tienes una base de cómo manejar, incluso de combinar los colores, claro. Eso es muy de la puta, ¿no? Y eso ha sido un tiempo que pude vivir gracias a esto. Y eso también, o sea, como dices, esas habilidades que tú vas agarrando del graffiti,
sí lo puedes ir involucrando en otras áreas, ¿no? Mi bro, bueno, para igual algo de rememorar y recordar estas antiguas facetas, pues en este último espacio pues quisiera que me dediques en lo que los grafiteros como nos conocemos como el Black Book, pues me puedas dedicar ahí un pequeño boceto. Puedes ocupar esto. Y pues hermano, para hablar también así de esto, lo que actualmente tú estás viviendo, ¿cómo ha sido para ti el hecho ya de pasar a dedicarte a otra cosa, ¿no? Porque actualmente nos estarás contando qué estás haciendo, con qué proyectos estás y cómo, no sé si para ti, al igual que a mí, hubo un conflicto ahí en el hecho de dejar por un lado la pasión y adentrarme en otra cosa que es más del tema profesional o más del tema de responsabilidades, porque bueno, sí se genera una dificultad, ¿no? En esto de poder sustentarse netamente del arte, así que también tenemos que ir tomando otros caminos y demás. Para ti, ¿cómo ha sido, bro? No sé cómo lo denominarías tú, pero ¿cómo ha sido tu experiencia ya después de ir dejando progresivamente el graffiti y dedicándote a otra cosa? Que estoy seguro también que el graffiti te está aportando en eso, ¿no? O sea, porque ya tienes una visión de una línea estética, al menos una línea gráfica de qué te ha dado eso, todas esas experiencias que has vivido, ¿no? En el graffiti. Sí, hermano, la verdad sí, o sea, a mí mi sueño obviamente siempre ha sido vivir del graffiti, aportar algo al graffiti, es lo que siempre me ha gustado más, ¿no? Tuve elección estudiar, por ejemplo, yo lo relacionaría más al diseño gráfico, pero en su momento mi familia no quería, porque decía, no, es que no se vivir, de eso no hay trabajo y ¿verdad? Y otra cosa que a mí siempre me gustó es la cocina. Me parece igual un mundo parecido, porque empiezas del cero y puedes encontrar, así como encuentras 1000 maneras de hacer una letra A, por ejemplo, igualmente puedes encontrar 1000 maneras de preparar las cosas. No siempre es lo mismo, ¿no? Tú puedes agregar tu esencia, tú puedes agregar tus sabores y tu experiencia a cualquier producto que utilices. Entonces decidí adentrarme en la cocina, justamente no por un tema de dinero, sino por un tema de gusto, de pasión, pero que sí, digamos, para mí ha sido más posible trabajar de chef que de artista, ¿no? Entonces me adentré mucho en el mundo de la cocina, me gustó mucho, y como tú dices, son experiencias que tú agarras y las vas usando en tu día a día, en tu vida, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo usaba una técnica en un principio para cocinar que se basaba mucho en gamas de colores. Entonces recuerdo en un trabajo me pidieron que haga una salsa de tomate. Yo agarré y dije, bueno, tomate rojo, ¿con qué me puede combinar? Por ejemplo, el ajo blanco, rojo blanco, rojo blanco verde. Son colores, digamos, en este caso de navideños, ¿no? Oye, hay algo que nadie podría darse cuenta también a simple vista, pero cómo, digamos, esas cosas pueden influenciar a crear algo nuevo dentro de otra cosa completamente distinta. Y en ese entonces agarré rojo, el tomate, blanco, unos dientes de ajo, verde, así, orégano, albahaca, laurel. Lo metí así, pum pum. Luego dije, probé un poco de sabor, así, ya, sal, azúcar, que queda bien con verde, blanco, rojo, café, pimienta, digamos, algo así, ¿no? Y empecé a poner cosas, y obviamente con las bases de cocina que ya tenía, probé y estaba buenísimo. Y al dueño del restaurante le dije, ¿qué le parece esto? Probó y está buenísimo, Cristian. Y yo, genial, ya.
Entonces esto de esas gamas de colores que uno tiene en la cabeza te sirven full. Luego, por ejemplo, yo tuve un tiempo, estaba estudiando publicidad y marketing. Estuve un año estudiando, justo antes de cocina. Yo dije, puta, he perdido ese año. O sea, ese año de mi vida lo he perdido, qué cagada, lamentándome. Terminé de trabajar, llegó la pandemia, lo del COVID. En el trabajo donde estaba eran muchas horas de trabajo por poca paga. Justamente por el COVID había restricciones de salir, ¿no? Y de esa manera dijeron, chicos, si quieren que mantenga su sueldo, tienen que trabajar 15 horas, 16 horas. Entonces, no hay de otra. O sea, cuando no hay de otra es medio complicado aceptar eso, ¿no? Pero... o sea, en mi caso, por ejemplo, tú sabes, mi mamá ha fallecido cuando yo era un niño y mi papá hizo una vida aparte. Entonces yo me crié con mis 2 hermanos mayores. Entonces, para nosotros siempre ha sido trabajar, ¿no? Desde muy jóvenes, era trabajar, estudiar, trabajar, hacer esto y demás. Entonces yo dije, no me queda de otra, tengo que trabajar, no puedo rechazar esta oportunidad de trabajo ahora. Trabajé, conocí, me hice de pareja de alguien de mi trabajo, que actualmente es mi esposa, y ella igual, o sea, estaba cansada de trabajar tanto, así, me dice, oye, ¿qué dices si hacemos algo nuestro? Un negocio, un emprendimiento, así. Y yo dije, bueno, ¿qué podemos hacer? Tal. Y en la casa de mis abuelos había un espacio y me lo ofrecieron y me dijeron, ¿no se animan a hacer algo acá? Pues podemos alquilar un espacio y ustedes pueden hacer algo así. De esa manera yo dije, bueno, ¿qué dices si hacemos unas hamburguesas? Comida rápida es lo que tiene mucho movimiento, ¿no? Y sobre todo en Villa no puedes sacar tampoco algo muy gourmet, digamos, porque simplemente el entorno, digamos, no está acostumbrado a eso. Ajá, entonces puede que no dé, o puede que dé, pero en nuestro caso dijimos, no, hagamos comida rápida, pero buena comida rápida. Entonces empezamos a hacer hamburguesas, todo lo que es fast food. Y como te digo, o sea, el año que yo pensé que había perdido en publicidad y marketing, cuando ya tenía mi negocio me servía. Y yo decía, oye, ¿qué dices si hacemos esto? Si trabajamos la publicidad. Mi esposa también me decía, oye, mira, he visto esto de páginas del extranjero. ¿Qué dices si sacamos esta idea? Si creamos una página y demás. Entonces yo dije, bueno, ya ahí empecé a usar cosas que había aprendido en publicidad. Cosas de cocina, ya las tenía una base. Los platos que empezamos a elaborar, presentaciones, si tú las observas, son en gamas de colores. O sea, tengo una hamburguesa que tiene, por ejemplo, cheddar súper amarillo y tiene repollo morado. Y tú es como que morado y amarillo van en una gama de colores, ¿no? Como los Lakers, digamos. Y tú ya ves eso y yo lo puedo llevar a un plato, ¿no? Entonces fuimos trabajando así el menú, yo funcioné así, teníamos el espacio, teníamos un capital pero no muy grande. Entonces dijimos, ahora ¿cómo decoramos el lugar? Y digo, bueno, dame 2 aerosoles y uno. Y en un inicio agarré, metí algunos dibujos, algunas letras, tal. Y por ejemplo en el colegio, no sé si recuerdas, en el Ave María pasas mecánica, carpintería o electricidad, ¿no? Puedes tomar esas materias. Yo elegí carpintería y me gustaba mucho trabajar con la madera. Entonces en el restaurante dije, cosas de madera, traigamos cosas de madera, yo las voy a trabajar. Las empecé a trabajar como decoración y demás. Y ahí te das cuenta, ¿no? Que toda experiencia en determinado momento te va a servir. Entonces creo que ha sido un aprendizaje y un buen camino. Actualmente una buena aplicación, ¿no? Una buena aplicación del aprendizaje, ¿no, mi bro? Sí, hermano, y actualmente me dedico a eso. Tengo mi negocio. Puedes hacer ahí una invitación. Claro, muchachos, los esperamos. Es acá en Villa Fátima, Nomos Burgers. Y pueden entrar, ahí tenemos un espacio, no es muy grande,
pero tiene muy buena comida. Está ambientado, tú lo viste, con graffiti. Sí, y pudimos trabajar ahí con Andy, con Andino. Un día que estaba él por Tinta, vino a comer y le dijo, oye, ¿no te animas a hacer algo acá? Obviamente le pagué, no es de cuates. Y la logró el Andino, un mural super pro, a su puro estilo. New School. Sí, la logró y quedó genial. Partes del muro yo también las realicé. Vinieron en su tiempo algunos cuates, pusieron stickers en el mueble y demás, y es genial, muchachos, los esperamos cuando gusten. Oye, mi bro, yo me siento muy orgulloso de ti, o sea, conversar de estas cosas igual me motivan bastante porque, bueno, muchas veces a veces nos frustramos, no pasan cosas que no salen como quisiéramos, pero siempre hay una recompensa, ¿no? Después de hacer tu trabajo. Y como tú has sido un ejemplo en ese sentido, bro, tanto desde el graffiti y ahora igual en la vida, ¿tú qué consejo te darías a ti mismo, bro, al Chris de 19, 20 años que, bueno, nos hemos conocido y sabemos que hemos pasado por momentos difíciles, momentos alegres y de todo, pero tal vez en tu momento cuando tú más te has sentido que estabas solo o que más te has sentido tal vez sin un camino establecido, ¿qué hubiese sido lo que te gustaría haber escuchado en ese entonces, mi bro? Pues es una pregunta jodida, ¿no? Profundo, ¿no? Pero sí, o sea, que viva lo que tenga que vivir, o sea, seguí tus pasos, y me lo habría dicho a mí mismo, que algún rato que todo tiene un propósito, ¿no? Que todas las cosas que estés pasando, buenas o malas, algún rato van a tener su fruto. Entonces, todo llega a su propósito. Yo no tengo la vida arreglada, no es que aquí termina mi vida, ni mucho menos, pero gracias a Dios, como te digo, todos los pasos que di, aciertos, desaciertos, me llevaron a aprender mucho y me llevaron a tener lo que yo considero que tengo es una buena cabeza, que pienso bien las cosas. He tomado decisiones que me cuestan y me duelen mucho, por ejemplo, dejar de pintar de manera tan constante ha sido algo doloroso para mí, incluso el dejar de jugar fútbol. Yo jugaba fútbol todo el tiempo, todos los fines de semana y demás, y son cosas que he tenido que dejar de lado porque mi realidad ha sido esa, ¿no? Tener que trabajar para tener lo que yo quiero, ¿no? Y no es solo mi realidad, ¿no? Es la realidad de muchas personas. Y bueno, he elegido ese camino y yo sé que es gracias a todo lo que he vivido, ¿no? También me he equivocado en muchas cosas, he tenido muchos aciertos. En el colegio era un desputero de mierda, pero todo eso me ha servido para aprender, ¿no? Incluso a saber estar en ocasiones donde tengo que estar, ¿no? Porque yo con los cuates soy una persona en lugares un poco más serios, también sé comportarme de manera seria, y todo eso es gracias a todo lo que tenía que vivir. Y eso me hizo cerrar este episodio. Espero que todos los que se hayan quedado acá a escuchar esta conversación de panas, pues que se suscriban a la página y vamos a seguir con este proyecto invitando a más personas que se animen los bros, a salir ahí en los videos, y que, bueno, al final es mostrar la perspectiva de cada uno y también irnos nutriendo de eso y dando a conocer nuestra perspectiva. Hermano, muchas gracias por aceptar la invitación y por salir aquí. Entonces, próximamente igual.